Vamos a la palabra del Señor. Aquellos que han traído Biblia, yo quiero que abras tu Biblia en la carta a los Romanos, libro de Romanos, capítulo 8 y verso 28. Libro de Romanos viene después del libro de Hechos de los Apóstoles. Tenemos los 4 evangelios, luego Hechos de los Apóstoles y luego viene la carta a los Romanos. Capítulo 8, verso 28, solamente este versículo que cuando lo comencemos a leer usted se va a dar cuenta que es uno de los más conocidos de la Biblia, más recitados. Seguramente es el versículo que muchos de ustedes también han aprendido, lo tienen internalizado en su corazón. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, a ver, pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Levante la manito. ¿Cuántos aman al Señor? Sabemos entonces que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Palabra de Dios, y tributamos un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Todas las cosas ayudan para bien. Diga conmigo: todo lo que sucede conviene. Como amo a Dios, diga fuerte, como yo amo a Dios y Dios me ama a mí, todo lo que acontezca va a ser para bien. ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? Esa tiene que ser nuestra fe en esta palabra que acabamos de leer, y esa tiene que ser nuestra fe en Dios. Tener la plena certeza de que Dios siempre, pero siempre está en control de toda situación. No importa la prueba, la dificultad, la lucha, no importa el desierto, no importa el día malo en que te encuentres pasando o atravesando, Dios tiene el control de todo. Amén. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él no va detrás del problema, Él va delante del problema. Amén. Dios tiene un plan maravilloso contigo y conmigo. Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente, pero Él también conoce tu futuro. Él ya ha estado en tu futuro. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios acerca de ti? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Tu futuro está en las manos del Señor y está garantizado. Y ese futuro es de bendición, de victoria, de éxito, de crecimiento, de superación. No importa lo que hoy estés atravesando, lo que viene es bueno. Aleluya. Esa tiene que ser nuestra fe en la hora de la prueba, en la hora de la adversidad. Yo sé que Dios está en control, que a Dios nada lo toma por sorpresa, ¿verdad? Que Él tiene un plan con mi vida y que por causa de eso, por el gran amor que Dios tiene para conmigo y porque yo amo al Señor, Dios va a usar las experiencias tristes y negativas de la vida como un trampolín para mi crecimiento. Dios va a usar las experiencias dolorosas de la vida para que yo forje un carácter fuerte, un temple fuerte en el Señor, y para que los problemas me ayuden a alcanzar mucho más rápido la cima, la victoria, el plan y el propósito que Dios tiene para mi vida. Si tú estás en Dios, nunca vas a ser derrotado en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad. No, Dios tiene un plan glorioso. Dios tiene un plan sobrenatural para llevarte del valle a la cima, de la enfermedad a la salud, de la pobreza a la riqueza. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Yo quiero que tú salgas hoy de este lugar con la plena certeza de que detrás del valle, detrás de la circunstancia que hoy estás atravesando, Dios ya diseñó un plan. Él está en control y Él va a usar
esa experiencia difícil, ¿verdad? Para su gloria, para manifestarse, para glorificarse en ti, para llevarte de la tristeza a la alegría. Claro que cuando nos encontramos atravesando el momento de dolor o el día malo o la prueba o la adversidad, nos cuesta mucho entender esto, porque nuestra visión es finita, es limitada, es porque nuestro corazón se bloquea, nuestra fe entra en crisis. A veces nos sentimos tan abrumados por los problemas que nos cuesta recordar esto que hoy estamos aprendiendo aquí en la iglesia, que Dios tiene el control de todo, que Él me ama, que Él va a usar las experiencias difíciles para mi crecimiento, para mi victoria, para mi superación. Entonces, claro que hay momentos en la vida donde nos cuesta mantener la fe, ¿verdad? Cuando una enfermedad viene y golpea nuestro cuerpo o golpea a un hijo, un nieto, un ser querido, que tenemos que visitarlo en el hospital, que tenemos que ir a asistirlo en una terapia intensiva. Es un momento doloroso donde uno se pregunta, pero ¿qué hay de bueno detrás de esto? ¿Qué puede salir de bueno de este momento doloroso? ¿Verdad? O quizás cuando uno siente que el mejor amigo, la mejor amiga dio la espalda, traicionó, desparramó tu secreto o simplemente jugó con tu corazón, con tus emociones, ¿verdad? Tú esperabas otra cosa porque era tu amigo, era tu amiga y de repente te desilusionó, te decepcionó, tu corazón queda roto y obviamente uno se pregunta, pero ¿qué puedo sacar de bueno de esta circunstancia? ¿Verdad? ¿Cuál puede ser, en definitiva, la buena enseñanza que Dios tiene detrás de esto? Y a veces no encontramos la respuesta en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de la calamidad. Hay momentos dolorosos en la vida que no quisiéramos atravesar, pero que indefectiblemente los tenemos que atravesar, porque son parte de la vida. ¿Por qué no? A veces nosotros como cristianos decimos, no, pero si yo vengo a la iglesia, no, pero si yo creo en Dios, no, pero si yo soy buena persona, no, pero si yo cumplo con el Señor, a mí no me debería pasar esto o aquello o lo otro. ¿Y por qué no? Claro que sí, ¿verdad? Ser cristianos no nos exime de las aflicciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El hecho de venir a la iglesia, ¿verdad? No nos exime de pasar por el día malo, o de tener que atravesar un desierto, o de tener que pasar por una noche de dolor, o de tener que atravesar un revés económico, ¿verdad? Dios no es el almacenero que siempre nos fía. Hay algunos que tienen una visión distorsionada de Dios o del Evangelio. Dicen, bueno, no, pero yo pensé que yendo a la iglesia se me iban a terminar los problemas. Y los problemas no se terminan ni por hacerte cristiano, ni por bautizarte, ni por ser diezmista, ni por venir a la iglesia. Porque ya está profetizado en la palabra que vivimos en un mundo malo, en una naturaleza caída, que en este mundo vamos a tener aflicción. Entonces usted dirá, y entonces, pastor, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué confiamos en Dios? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué buscamos el poder del Espíritu Santo? Porque Jesús dijo, aleluya, en el mundo tendréis aflicción, confíen porque yo he vencido al mundo. Y la victoria de Cristo es también nuestra victoria final. Porque sabemos que con la ayuda de Dios vamos a poder salir adelante, pero separados de Él nada podemos hacer. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que sin Dios tú nunca vas a salir de tu valle. Sin Dios nunca vas a poder levantar cabeza. Sin Dios nunca vas a poder ser feliz. Sin Dios nunca vas a poder llenar el vacío de tu alma o de tu corazón. Sin Dios nunca vas a poder superar el promedio. Sin Dios nunca vas a poder romper con los paradigmas y con las herencias familiares. Sin Dios nunca vas a poder vencer la amargura, la tristeza, la desilusión y el dolor que representa este camino que es muchas veces cuesta arriba. Pero con Dios, con el Espíritu Santo de nuestro lado, todo se torna diferente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Podemos estar pasando la noche más oscura, podemos estar atravesando el mar más embravecido, pero que si Cristo está en nuestra barca tenemos la certeza que vamos a pasar del otro lado, que vamos a llegar a la otra orilla, que el plan de Dios se va a cumplir, le guste al diablo o no le guste.
Aleluya. Esa es nuestra certeza. Esa es nuestra fe. A los que aman a Dios, todo le sucede para bien. Todo lo que ocurre es para nuestro bien. En la vida muchas veces vamos a tener decepciones, amigos que nos van a abandonar, amigos que nos van a traicionar, familia, ¿verdad?, que no va a cumplir nuestras expectativas. Vamos a pasar por momentos de revés económico, ¿verdad?, problemas laborales, circunstancias, ¿verdad?, que están fuera, totalmente fuera de nuestra agenda, que no quisiéramos ni siquiera pensar de vivirlas. Las vamos a atravesar, más tarde o más temprano. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos cuando atravesamos las crisis es: ¿por qué Dios permite esto? ¿O por qué Dios me soltó la mano? ¿O por qué Dios me está castigando de esta manera? ¿Verdad? ¿O por qué Dios no ve la situación? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no llega a tiempo cuando yo más lo necesito? Y muchas veces a esas preguntas de fe, a esas preguntas existenciales, no le encontramos respuestas. ¿Y sabe por qué? Porque no hacemos la pregunta correcta. Cuando la pregunta no es correcta, no hallamos respuestas. O la respuesta es incorrecta porque la pregunta es incorrecta. Muchas veces como cristianos, ante la adversidad, entramos a dudar, a cuestionar a Dios, a entrar en crisis de fe. Entonces le regañamos a Dios, como Marta y como María: ¿por qué no viniste antes si sabías que Lázaro estaba gravemente enfermo y te necesitaba? Muchas veces entramos en crisis de fe y le preguntamos a Dios el por qué de esto, de aquello, de lo otro. Y claro, no encontramos las respuestas. Le preguntamos muchas veces al pastor, yo mismo, a veces en consejería, no tengo la respuesta de por qué ese dolor, por qué esa enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué ese divorcio, esa separación? Pero he entendido que muchas veces no hay respuesta porque la pregunta es incorrecta. Lo que usted y yo nos deberíamos preguntar o plantear en tiempos de crisis es: ¿qué es lo que Dios tiene preparado para mí detrás de esta dificultad? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿De qué manera Dios se va a glorificar? ¿Cómo esto ha de ayudarme para bien? Esa debería ser la pregunta de hoy en adelante para ti y para mí. Aleluya. Porque si yo estoy creyendo lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todo ayuda para bien, entonces cuando estoy pasando por la enfermedad, no me tengo que preocupar demasiado, o no tengo que entrar en crisis de fe y decir: ¿por qué Dios me abandonó la enfermedad? Sino decir: ¿qué es lo que Dios tiene para mí detrás de esta enfermedad? Si mi trabajo no está funcionando como yo espero que funcione, si mis ingresos no están siendo como yo espero que sean, ¿verdad? Si de repente de lunes a viernes las cosas se me hacen cuesta arriba en el trabajo, lo que yo debo plantearme en mi corazón no es por qué Dios me está abandonando, sino qué enseñanza Dios tiene para mí. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿De qué manera Dios se va a glorificar? ¿Cuál será el plan que Dios tiene detrás de esto? Cuando una puerta se te cierra, tú no te puedes quedar frente a la puerta cerrada llorando y diciendo: se me cerró la puerta y yo estaba tan enamorado de esta puerta y yo tenía tanta esperanza en esta puerta y yo tenía tanta fe de que esta puerta se me iba a abrir. No, cuando una puerta se te cierra, tú tienes que recordar Romanos 8:28. A los que aman a Dios todo le ayuda para bien. Entonces yo tengo que creer que Dios me cerró esta puerta porque Él está preparando una puerta más grande, una bendición más grande. Él tiene otro plan distinto al mío, mejor. Aleluya. Simplemente eso, ¿sí o no? Vamos a confiar en Dios, gente. Vamos a confiar de que Él no se equivoca. Vamos a confiar en que Él es perfecto. Vamos a confiar en que sus planes son perfectos. No se dio ese alquiler, Dios sabe lo que hace. No se te abrió esa puerta laboral, Dios sabe lo que hace. No terminó tu noviazgo en el altar, Dios sabe lo que hace. No funcionó esa relación,
pues Dios está en control, aun cuando todo te parezca gris, aun cuando todo te parezca oscuro, aun cuando todo te parezca triste. Vamos a confiar en Dios. Eso es tener fe. Eso es confiar en Romanos 8:28. Si sucede, conviene. Si Dios lo permitió, va a ser para mi bien. Hoy no lo entiendo, hoy no lo puedo divisar, ¿verdad? Hoy no lo puedo comprender. Hoy las lágrimas nublan mi visión. Hoy mi fe está no en alza sino en baja. Hoy estoy en crisis, pero yo sé que como yo amo a Dios y Dios me ama a mí, Él tiene un plan superador detrás de esta prueba que estoy pasando. Dios me va a llevar de muerte a vida. Dios va a transformar mi situación triste en un cántico de victoria. Alguien que le aplauda más fuerte al Señor. Todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Si no se dio ese viaje, todo ayuda para bien. No se dio la compra de ese auto, todo ayuda para bien. Amén. No te ascendieron en el trabajo y tú decías, no, yo ya me veía jefe este año en la empresa, pero no ocurrió así. Todo ayuda para bien. Si sucede, conviene. Dios está en control. Él sabe lo que hace. Él tiene un plan. No cae un solo cabello de tu cabeza sin que Dios lo sepa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que todo va a ser para bien. Incluso esa discusión en casa que tú dices, no, pero pastor, todo quedó mal, todo está chueco, en casa no nos hablamos, el clima está tenso. Yo te puedo asegurar que hay cosas que Dios permite, no que sean del agrado de Dios, pero que sí Dios las permite para acelerar su plan y su propósito en tu vida y en tu familia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Es que, vuelvo a reiterar, muchas veces cuando atravesamos circunstancias dolorosas, reaccionamos como Marta y María en Betania. Ah, Señor, ¿por qué no viniste? Señor, ¿por qué no obraste? Señor, ¿por qué no me sanaste? Señor, ¿por qué no viniste antes? Señor, ¿por qué no escuchaste mi oración? ¿Verdad? Nosotros queremos que Dios actúe como el bombero que tiene que estar a los 10 minutos para apagarnos el incendio. Y a veces Dios se demora a propósito. Estas son las cosas locas que tiene Dios y que son las cosas que Él usa para enseñarnos, formarnos, meternos en un proceso, pulir nuestro carácter, hacernos madurar y crecer en la fe hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, varón perfecto. A veces Dios se demora a propósito. Quiero que se lo digas al que tienes al lado, porque le tiene que quedar en claro. A veces Dios se demora a propósito. A veces Dios se toma un tiempo más. Y nosotros, claro, como Marta y María estamos ansiosos y decimos, tenía que ser para ayer, Señor. No es para hoy, tenía que ser para ayer. Cuando Marta y María enviaron un emisario a Jesús a informarle que Lázaro estaba gravemente enfermo, ellas querían que Jesús dejase todo lo que estaba haciendo y corriese a Betania para sanarlo. Porque ellas sabían que Jesús podía hacerlo. Ellas sabían que aquel que había limpiado a tantos leprosos, aquel que le había dado la vista a los ciegos, había hecho caminar a los paralíticos, indudablemente podía poner las manos sobre su amigo Lázaro y sanarlo, curarlo de aquella enfermedad. Pero Jesús no salió corriendo, se tomó su tiempo. Y cuando Jesús llega a Betania, Lázaro ya estaba muerto. Y usted dirá, ¿y qué puede haber de bueno en esa situación? ¿Qué es lo que tenemos que confiar, como dice Romanos 8:28, en medio de una situación semejante? ¿Puede haber algo de bueno en esa situación? Jesús llega 4 días más tarde. Lázaro ya estaba muerto. Su cuerpo estaba en un sepulcro. Ya estaba entrando en estado de descomposición. Sus hermanas le dicen al maestro cuando llega a Betania, hiede ya. Ya tiene mal olor. Sin embargo, él dice, vayamos donde le pusieron, vayamos a la tumba. Y le dijo a Marta y María, corred la piedra. Y ellas corrieron la piedra y desde afuera Jesús con voz potente, con voz de autoridad, la voz de la vida, ¿verdad? Le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y aquel que había muerto, aleluya, se levantó, resucitó, salió fuera de aquella tumba. Y eso fue notorio, no solo en Betania, sino en todo Israel. Y la fama de Cristo y la gloria de Dios se extendió por toda la tierra. Aleluya.
A veces Dios se toma un tiempo extra. A veces Dios se toma un tiempo de más. No porque se haya olvidado de ti. No porque no quiera bendecirte, no porque no conozca tus urgencias, no porque no sepa de la gravedad del problema, sino porque Él quiere que la gloria sea mayor sobre tu vida. Quiere darle mayor gloria a esa victoria que va a traer sobre ti. Amén. Si tú sientes que tus oraciones todavía no son respondidas, si tú sientes que todavía el Señor no ha llegado a tu vida como tú le estabas esperando, prepárate, porque la gloria de Dios se va a manifestar y va a ser notoria. No solo a tu vida, sino a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a los que te rodean. Va a ser tan glorioso lo que Dios va a hacer en ti. Aleluya. Que tu fama se va a extender por toda esta ciudad. Gloria. Aleluya. Lo que sucede conviene. A los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. La Biblia está llena de historias de aparentes fracasos. Historias que uno, cuando las lee, dice: ¿acaso puede salir algo bueno de esta situación, de esta experiencia traumática, dolorosa? Y sin embargo, cuando terminamos de leer esas historias, nos damos cuenta de que Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es especialista en transformar desilusiones en un cántico de victoria. Yo hablaba hoy por la mañana del caso de aquella mujer adúltera. Fue descubierta en el mismo acto de adulterio, infraganti. La sacaron de la habitación casi desnuda, la pusieron en medio de la calle y comenzaron a avergonzarla públicamente, a gritarle absolutamente de todos los improperios que usted se imagina. Y fueron personas supuestamente religiosas, conocedoras de la Torá, de la Biblia, los fariseos, los religiosos judíos de aquella época, ¿verdad? Que tenían Biblia pegada en todo el cuerpo y tenían ropas especiales, pero el corazón vacío, el corazón negro, el corazón lleno de pecado, lleno de envidia, lleno de falta de empatía, de falta de amor por el prójimo. Fueron ellos mismos, los religiosos, los que deberían haber acercado a esa mujer a Jesús. Estaban poniéndola allí en medio de la calle, desnuda, avergonzándola, señalándola, juzgándola. Y no solo eso, sino que ya tenían piedras en sus manos. Y las piedras no eran para jugar a la payana, sino para lapidar a aquella mujer. Porque tenían el permiso de hacerlo. Porque conforme a la ley de aquel tiempo, si una mujer era descubierta en el acto de adulterio mismo, moría irremisiblemente apedreada. Ellos tenían legalmente el permiso para hacerlo. Todos habían tomado piedras y habían hecho un círculo alrededor de esta mujer y ya estaban listos para justiciarla. Y en medio de ese cuadro aparece Jesús, se agacha y comienza a escribir en tierra, y en un momento se levanta y mira a los ojos de todos aquellos varones religiosos que estaban rodeando a esta mujer y les dice: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Cada uno de ellos fue soltando la piedra y dejándola caer en el suelo, porque se vieron descubiertos en sus propias faltas y en sus propios pecados. Todos tenían un muerto en el placar, todos tenían algo escondido, todos eran almas adúlteras de una u otra manera. Todos tenían algún fato, ¿verdad? Y obviamente aquella mujer no era quizás pura, pero ninguno de los que estaban allí tampoco, ¿verdad? Eran puros para poder ajusticiar a esta mujer. Así que uno por uno fue tirando las piedras al suelo, y en cuestión de segundos esta mujer quedó frente a frente y sola con Jesús. Y Jesús, el único que podía condenarla, porque es el perfecto, el justo, el Hijo de Dios, el juez del mundo, el único que podía condenarla, le extendió la mano y le dijo: mujer, yo no te condeno, levántate, aleluya, y no peques más, ve a tu casa, aleluya, aleluya. Lo que sucede conviene. Aquellos hombres, sin saberlo, sin habérselo propuesto, acercaron a esta mujer
a Jesús, acercaron a esta mujer al perdón, acercaron a esta mujer a la gracia, acercaron a esta mujer a la misericordia. Quizás si aquello no hubiese ocurrido, ella nunca hubiese tenido un encuentro de esa magnitud con Jesús. Hay una palabra profética para alguien: las piedras que el enemigo preparó en tu contra, Dios las va a usar en tu favor. Los que se burlaron, aleluya, los que te menospreciaron, los que te juzgaron, los que te criticaron, los que un día quisieron tu mal sin saberlo, te están acercando más a Dios, más a la gracia, más a la misericordia, más a tu mejor temporada. Oh, alguien que lo celebre aquí. Quizás muchos de los que estamos aquí, muchos de los que nos están viendo ahora a través de la tele, a través del video, tienen que soportar muchas veces el juzgamiento, el señalamiento de familiares, conocidos, seres queridos, que cuando algo va mal en nuestras vidas, ahí están rápidos a juzgar y a condenar. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces esperaste compasión, misericordia, tolerancia, empatía, y en vez de eso te dieron un cachetazo, te dieron la espalda, te cerraron la mano, te abandonaron, te criticaron? Viniste a enterarte tiempos después, días después, que fulano, fulana andaba hablando mal, andaba diciendo que por algo será, por algo la enfermedad. Ah, mira, por algo la internaron, por algo anda como anda, por algo el trabajo le va como le va, por algo anda con deuda. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese juzgamiento, ese señalamiento? Yo hablaba en la reunión de la mañana que yo fui criado desde pequeño en una iglesia cristiana evangélica como esta, pero legalista, religiosa, ¿verdad? De esas iglesias que en vez de perdonar y manifestar el amor, la gracia, el perdón de Jesús, señalan, juzgan, critican, hablan por detrás. Y esa iglesia, ¿verdad?, tenía la costumbre de que si a alguien le iba mal, inmediatamente alguien decía, y bueno, algo habrá hecho. Ese es el juicio de Dios, mijito. Ese es el juicio de Dios. Por algo está enfermo, Dios lo está castigando. Por algo le pasa lo que le pasa, Dios le está mandando esa enfermedad. Algo está escondiendo, algún pecado oculto debe tener, ¿verdad? Yo me crié escuchando a mis adultos, a gente mayor, criticando, juzgando, en vez de perdonar, en vez de empatizar, en vez de acercarse al herido en batalla, en vez de comprender la necesidad del otro, estaba rápidamente el juzgamiento, el señalamiento. Mira, no te juntes con fulano porque te vas a contagiar del mismo pecado. No te juntes con mengana porque, mira, no es trigo limpio. ¿Sí o no? Y a veces es duro, triste tener que decirlo, pero todavía quedan resabios de ese tipo de iglesias en este tiempo también. Hay iglesias pequeñas que les gusta el conventillo. Hay iglesias pequeñas por allí que no crecen justamente, ¿verdad? Y no buscan la unción del Espíritu Santo porque les gusta esto, ¿verdad? El comentario del vecindario, el tratar de ponerse en lugar de jueces, analizar la vida del otro, sentirse que uno es más espiritual que el otro para juzgarlo. Yo creo que los religiosos de los días de Jesús se sentían así. Ah, nosotros somos limpios, por eso tenemos la autoridad para condenar a esta mujer. Claro, todos nos sentimos jueces hasta que nos toca a nosotros, hasta que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Siempre el hijo de fulana es el malo, hasta que Dios no quiera, por supuesto, hasta que nos pasa con nuestros hijos. Cuando tú tienes un hijo en drogas, cuando te aparece la nena embarazada, por más que le enseñaste de todo lo que tenías que enseñarle respecto a su vida sentimental y sexual, cuando tú descubres que tu muchachito está en malos pasos, en malas juntas, que está fumando, tú dejas, te lo puedo asegurar, dejas de ser ese religioso condenador que se la pasa mirando la vida de los demás y juzgando la vida de los demás, porque ahora tienes un problema en casa. Cuando el homosexual no es el otro, sino que lo tienes en tu propia casa, ahí te das cuenta de la importancia de empatizar, de tolerar, de soportar, de usar del amor de Cristo. Porque siempre cuando el pecado es ajeno,
y es fácil condenarlo, es fácil señalarlo, pero cuando el problema lo tenemos en casa, eso cambia diametralmente nuestra manera de pensar y cambia diametralmente nuestra experiencia. Por eso yo creo que a veces también Dios permite un poco de escuela dura en nuestra vida, un poco de presión en casa, un poco de tener que caer alguna vez en un internado para poder empatizar más con aquellos que están sufriendo, para entender a aquel que está internado, para entender ese padre, ¿verdad? Que le es tan difícil criar a sus hijos, para entender a la madre soltera, para entender que Dios está pidiendo no juicio, sino misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Aleluya. Pero ¿sabe qué? Aquellas personas que un día te condenaron, aquellas personas que te han señalado, aquellas personas que te han defraudado, que te han hecho sentir mal, sin querer te han acercado más a la gracia del Señor. Porque Dios, dice la palabra, resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y si hoy estás aquí en este lugar, es porque viniste a buscar la gracia, el perdón y el amor de Jesús. ¡Aleluya! Todo ayuda para bien. Deja que ocurra. Deja que ocurra. Todo va a ayudar para bien. Amén. No te adelantes a los planes de Dios. Deja que Él luche por ti, que Él te defienda. Juan, el apóstol Juan, cerca del año 80, 90 después de Cristo, fue perseguido como el resto de los discípulos. Él corrió mejor suerte que el resto, porque muchos de los discípulos directos del Señor encontraron la muerte más violenta por causa de la persecución de aquellos días. Algunos murieron crucificados boca abajo, otros aserrados, otros lapidados. Pero Juan fue desterrado a una pequeña isla llamada la isla de Patmos. Las autoridades romanas y judías que se habían puesto de acuerdo para su aprehensión buscaban silenciarlo, apartarlo de la comunidad cristiana, porque obviamente Juan era un referente para la iglesia incipiente de aquellos días. Y dijeron, lo vamos a desterrar y él va a pasar sus últimos días solo en una isla desértica. No va a tener familia, amigos, no va a tener con quién hablar. Lo vamos a aislar y lo vamos a anular. Ese era el pensamiento de las autoridades. Vamos a anularlo. Pero dice la palabra de Dios que Juan, estando en Patmos, vio una puerta en el cielo y tuvo la revelación de Dios, tuvo la revelación de Cristo. Fue el mismo Cordero de Dios que se le apareció y él tuvo, aleluya, una experiencia sobrenatural con aquel que había amado, con aquel que amaba también en su presente. Aquellos que buscaron anular a Juan, sin querer lo impulsaron a tener la experiencia más sobrenatural de su vida. Porque Juan fue quien escribió detrás de esa visión el libro de Apocalipsis. Capítulo 4 dice, yo vi una puerta abierta en el cielo. Y Dios le mostró a Juan lo que ningún hombre hasta aquel momento había visto. Él vio el trono de Dios, lo pudo describir, aunque no encontró palabras. Él describió al que estaba sentado en el trono. Él describió a Jesús, al Cordero de Dios. Él vio los 24 seres vivientes. Él vio la multitud de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, potestades. Él vio el mundo angelical y detrás de eso él vio todo lo que habría de suceder en los tiempos finales, los tiempos que usted y yo estamos viviendo en esta generación. Aleluya. El diablo lo quiso silenciar, el diablo lo quiso anular, pero fue en ese lugar donde él tuvo su experiencia más gloriosa, donde le escribió desde allí a todo el mundo el mensaje de Jesús, el mensaje de la revelación. Y podría seguir compartiéndote múltiples ejemplos en esta noche. Podríamos dedicar minutos para hablar de cómo Dios transformó la vida de José y de un pozo lo llevó a un palacio. De ser incomprendido por sus hermanos a ser el salvador de su padre, sus hermanos y de toda una nación. Podría hablarte durante muchas horas acerca de cómo Dios transformó la vida de Moisés, que estaba destinado a morir
tan pronto nacía, porque Faraón había decretado que todos los niños judíos varones debían morir para de esa manera controlar la natalidad del pueblo de Israel que estaba viviendo en Gosén, en tierra egipcia. Y sin embargo, su madre, a través de la fe, lo puso en una arquillita de juncos que hoy conocemos como el Moisés. Lo puso en el río Nilo, y allí la hija del faraón, cuando se fue a bañar, escuchó el sollozo, el llanto de esa criatura. Cuando corrió la sabanita y vio lo que había dentro de la cunita, dijo: qué hermoso bebé, qué hermoso varoncito. Yo no lo puedo denunciar ante mi padre. Yo quiero criarlo como mío, pero no lo puedo hacer. Así que me voy a buscar a alguien que me lo críe. Y preguntó allí a las chicas que estaban con ella: ¿alguien conoce aquí alguna mujer que me lo puedan criar? Y ¿sabe qué? Llamaron a la misma mamá de Moisés para criar ese niño. Gloria, el mal que estaba pronosticado contra Moisés terminó financiando el desarrollo, el crecimiento, la educación de Moisés. ¿No es esto maravilloso? Aleluya. Dios es poderoso, Dios es bueno. Pero quiero finalizar con esto, con esta historia. Pablo, el apóstol Pablo, llegando ya al final prácticamente de su carrera apostólica, es tomado prisionero por los romanos y va a ser llevado ahora a Roma a comparecer ante el César. Obviamente que no iba a ir a través de un remiso, un Uber, ni a través de avión, era un viaje marítimo. Y cuando él junto con otros presos ya estaban a punto de abordar la nave, él tuvo una revelación, una visión de Dios, de que el viaje iba a ser problemático, difícil, que iba a haber tempestad. Entonces él le dijo al capitán de la nave y también al centurión que estaba a cargo de los presos: Dios ha estado conmigo esta noche, me ha dicho que no es conveniente que zarpemos porque va a ser este viaje de gran pérdida para toda la nave, para todo el esquife, para todos los tripulantes. Pero obviamente Pablo era un prisionero. Seguramente el capitán de la nave y los demás llegaron a pensar: este quiere dilatar su proceso de ir a Roma y de ser enjuiciado allí. Sin embargo, era revelación de Dios. No le dieron crédito, decidieron zarpar igual. Y el resto es historia que está escrita en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. A mitad de travesía hubo complicaciones tal y cual Pablo lo pronosticó. Se levantó una gran tempestad, un viento huracanado, las olas, la tempestad hicieron estragos, la embarcación, a pesar de que ellos soltaron la carga, no lograron alivianarla del todo, se dio vuelta el barco, se rompió en varios pedazos y cada uno, entre ellos Pablo, trató de agarrarse de lo que podía para poner al resguardo su vida. Y las olas llevaron a Pablo y al resto de los tripulantes y prisioneros de la embarcación a una isla llamada Malta, que es una isla que se encuentra obviamente en el mapa aún hoy, allí en el sur de Brasil, una isla hermosa, paradisíaca. Allí fue a parar Pablo. Y dice la palabra de Dios que los nativos del lugar, obviamente todos se acercaron a la playa para ver aquel acontecimiento y ayudar a la gente a salir del agua. Y cuando Pablo sale, junta unas ramas para encender un fuego y secarse él y secar a los suyos también. Y cuando él está echando las ramas al fuego, una serpiente se le prende al brazo, le muerde, le pica. Entonces los naturales del lugar dicen: este en cuestión de minutos se va a hinchar como un sapo y va a caer muerto. Indudablemente, por la naturaleza de aquel animal, ellos sabían que era una serpiente absolutamente venenosa y mortal. Ya sabían cuál era el síntoma y también sabían que en cuestión de minutos él iba a caer muerto. Así que empezó el comentario entre todos los nativos: este hombre es un hombre que está escapando de la justicia de Dios. Mira todas las cosas malas que le pasan. Y empezaron a criticar a Pablo y a decir: por algo la desgracia lo acompaña. En el mar la tempestad, el barco que se rompe, y ahora
ahora cuando está aparentemente a salvo en tierra, una víbora lo pica y en cuestión ahora de minutos va a morir. Y todos estaban esperando lo peor, todos señalando, todos juzgando, todos criticando a Pablo. Pero ¿sabe lo que sucedió? Pasó un minuto y pasó 5 y pasó 10 y pasó 1 hora. Y no solo que Pablo no se hinchó y no se cayó, sino que ellos vieron la gloria de Dios en Pablo. Aleluya, que Dios lo sostuvo, que Dios lo mantuvo en pie. Y cambiaron de parecer, dice la Biblia. Aquellos que hasta hace instantes lo estaban criticando y juzgando, ahora estaban diciendo: verdaderamente este es un Dios. Verdaderamente este es un hombre de Dios. Cambiaron de parecer. En cuestión de minutos cambiaron de parecer porque vieron la obra de Dios. ¿Y sabe lo que ocurrió detrás de eso? La noticia corrió como reguero de pólvora por toda la isla. Y el gobernador o el intendente del lugar lo manda a llamar y le dice: por favor, don Pablo, siéntese, ¿qué le puedo servir? Quiero un cafecito. Y se sienta en el escritorio del intendente y dice: hábleme por favor de su Dios. Ese día se convierte el intendente de la isla, la familia y mucho pueblo conoció al Señor aquel día por causa del ministerio de Pablo y lo que Dios hizo a través de Pablo. Yo no sé si alguien está entendiendo aquí. Dios se valió de esa situación. Dios se valió de un naufragio. Dios se valió de una serpiente mortal. Dios se valió de una situación que aparentemente iba a ser crítica, mortal y dolorosa para manifestar su gloria a través de Pablo y para que muchos conociesen que Dios tenía un plan y un propósito con su vida. Amén. Hay serpientes que quizás se te han prendido a la mano. Hay personas como estos nativos de Malta que quizás a tus espaldas están esperando tu derrota, tu caída, tu bancarrota, que cierres el negocio, que termines divorciado, que tus hijos terminen mal, todos apartados del camino del Señor. Pero Dios me dice que te diga que lo que el diablo procuró en tu contra, Dios lo va a transformar en bendición. Dios lo va a transformar en bendición. Aleluya. Y quisiera que ahí donde estás inclines tu rostro, cierres tus ojos un instante, por favor. No permitas que nada ni nadie te distraiga ahora. Yo quiero que pienses por un instante en tu situación. Yo quiero que pienses por un momento en lo que tú estás atravesando. Ese naufragio, esa tempestad, esa tormenta, ese desierto, ese día malo. Yo no sé hace cuánto tiempo que lo vienes atravesando. Yo no sé hace cuánto tiempo que estás orando por esa situación. Quizás últimamente entraste en crisis de fe. Te estaba costando ver a Dios en medio del problema. Te estaba costando entender el por qué, el para qué. Te estaba costando entender qué plan Dios puede llegar a tener detrás de esto que está sucediendo, detrás de aquello que tú estás pasando. Pero yo quiero decirte en esta noche que Dios está en control de esa situación. Y lo que aparentemente para ti es negativo, duro de digerir, Dios lo transformará en un cántico de victoria. Dios lo usará como un trampolín para tu bien. Dios lo usará, aleluya, para que tú alcances la meta y el propósito que Él tiene para ti. Aleluya. Si Dios cerró una puerta de algo, Dios te libró. Si Dios no permitió que avances más allá de la cuenta en aquello que estabas emprendiendo, Dios sabe lo que hace. Él te está guardando, Él te está protegiendo. Tantos milagros ocultos Dios viene haciendo en tu vida sin que tú lo sepas. Quizá muchas veces pensaste, pero Dios está indiferente. Dios está lejano, Dios no ve mi situación, Dios no interviene. Yo no entiendo, Dios no me responde. Yo no veo
No veo días buenos, pastor. Yo hace como Pablo 24 días que estoy sin ver el sol y sin ver las estrellas. Sin embargo, aunque tú no lo veas, no significa que Él no esté. Aunque tú no lo sientas, no significa que Él no esté obrando. Hay momentos en nuestra vida en que no vamos a ver nada, no vamos a sentir nada, que vamos a creer que Dios nos soltó la mano, que estamos a la deriva de nuestra propia suerte y de nuestro propio destino. Pero es imposible que Dios miente y falle a su palabra, porque su palabra dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Entonces yo tengo que creer que Dios está en control. Dios ve, Dios sabe, Dios oye, Dios está trabajando. Y aunque yo no lo sienta, aunque yo no lo vea, tengo que tener fe de que voy a disfrutar de los resultados de lo que Él está haciendo por mí, de lo que Él está planificando en mi favor. Simplemente confía. Cuando Dios dice no a algo, confía en Él. Él está siendo bueno contigo, créeme. Él está siendo bueno contigo. Yo he aprendido que cuando las cosas se salen de control, cuando las cosas no salen como uno quiere, cuando todo parece chueco, cuando todo se nos viene en contra, ese es el momento de confiar. Ese es el momento de decirle: Señor, yo no entiendo, yo no puedo, yo no sé, no hay manera de que yo pueda revertir esta circunstancia. Esto me excede, me supera. Yo confío, Señor, en tu plan. Yo confío en tu gran amor. Yo confío que tú estás en control y que todo me va a ayudar para bien. Cuando la injusticia es tan, pero tan grande, que no hay palabras para defenderte, que solamente te queda llorar y poner tu rostro contra la almohada, ese es el momento de decirle: Señor, yo sé que tú tienes un plan, tú estás en control. Y porque tú me amas y yo te amo, todo va a salir bien. A veces simplemente es esperar. Esperar. Esperar que Dios actúe. Esperar que Dios se levante. Esperar el tiempo perfecto de Dios. Yo no sé para quién es hoy esta palabra. No estés ansioso. No quieras hacer justicia por mano propia. No quieras adelantarte a los planes de Dios. No quieras darle una manito a Dios, no sea cosa que te esté saliendo del plan y el propósito que Dios tiene para contigo. Deja a Dios actuar. Es cuestión de tiempo. A veces es sentarse y decir: Señor, en medio de la tormenta yo me aferro a tus promesas. Sé que algo va a ocurrir. Sé que algo va a suceder. Sé que a los que aman a Dios todo ayuda para bien, Señor. Y tarde o temprano el sol de justicia resplandecerá sobre aquellos que aman al Señor. Dios tiene el control de todo. Pastores, que usted no sabe el drama que yo estoy pasando en casa. Acaban de despedir del trabajo. Acabo de romper con mi novio. Acabo de descubrir cosas feas, secretos, tristes en mi familia. Mi corazón se siente roto, pastor. Tengo un problema aquí y otro allá y otro allá y ya no tengo resto anímico para seguir. Mi camino, mi peregrinar se me está haciendo muy cuesta arriba, pastor. Pero yo te digo en esta noche de parte del Señor: confía. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios sabe lo que hace. Dios está en control. Aleluya. Él te va a sorprender. Él te va a dejar con la boca abierta. Él se va a glorificar en esa situación. Cosas mayores y mejores vienen sobre tu vida, porque Dios siempre tiene el control.